Estás de compras con tu hermano pequeño, ha sido un día largo y él comienza a ponerse ansioso. Afortunadamente está distraído con una bonita pelota que sacaste de una máquina expendedora. Él está jugando alegremente, así que te volteas al perchero y miras algunas camisas. Encuentras una del tamaño adecuado y das la vuelta para llevarlo a la caja registradora, pero no está ahí. Solo volteaste un segundo, pero desapareció sin dejar rastro. Los segundos parecen horas mientras escaneas frenéticamente el área. Te imaginas los peores escenarios. Luego ves una bolita rodando debajo de un perchero cercano, seguida de una manita que la alcanza. Se estaba escondiendo y todo está bien, salvo el regaño que está a punto de recibir. Solo se necesitan unos segundos para que alguien desaparezca y casi siempre hay una explicación simple, pero eso no sucedió con las personas de este video. Algunos eran jóvenes y anónimos, otros eran viejos y tenían enemigos poderosos. Uno incluso desapareció 2 veces, pero todos tenían algo en común: desaparecieron y nunca más se les volvió a ver. Número 8. Owen Parfitt. Owen Parfitt era un hombre que había vivido una vida interesante, o al menos él lo creía, y sería el primero en decírtelo. Afirmó ser un pirata, un mujeriego y un aventurero, pero en la década de 1760 era un anciano que apenas podía caminar y vivía con su hermana en Shepton Mallet. Esta tranquila ciudad al suroeste de Inglaterra sería el último lugar en donde esperarías encontrar un misterio, pero el misterio encontró a Owen Parfitt un día tormentoso. A Owen le gustaba pasar las tardes sentado afuera, pero necesitaba la ayuda de su hermana y una vecina para sentarse en su vieja silla en el pórtico. Después de asegurarlo en su silla por la tarde, su hermana entró. Las únicas personas alrededor eran algunos trabajadores agrícolas en el camino. Mientras el cielo se oscurecía, la hermana de Owen salió a alejarlo de los rayos, pero Owen no estaba en su silla. No había señales de lucha afuera y Owen no había hecho ningún ruido. No había ninguna señal y un hombre discapacitado ciertamente no podía desaparecer por sí solo. La hermana de Owen se acercó a los trabajadores agrícolas y vecinos para registrar el vecindario, pero no se encontró rastro de él. En Shepton Mallet circulaban muchos rumores acerca de dónde había ido el anciano. Algunos decían que el diablo se lo había llevado para cumplir una vieja deuda, otros que unos viejos enemigos piratas lo habían secuestrado en venganza. En 1813 se encontró un esqueleto cerca, lo que hizo que muchos estuvieran seguros de que el misterio se resolvería, pero los expertos lo identificaron como el esqueleto de una mujer, así que su aventura sigue sin resolverse. Número 7. Barbara Newhall Follett. Una de las personas más famosas que ha desaparecido sin dejar rastro, Barbara Newhall Follett se convirtió en un nombre familiar para la mayoría de nosotros. Autora de la novela La casa sin ventanas, irrumpió en la escena literaria con tan solo 12 años. Una joven solitaria y educada en casa, tenía una vida hogareña problemática y sentía que ya había alcanzado la cima de su vida en la adolescencia. Cuando golpeó la Gran Depresión, se vio obligada a mudarse a Nueva York y trabajar como secretaria. Allí conoció a Nickerson Rogers y se casó a los 18 años. Su matrimonio pronto comenzó a tener dificultades, ya que creía que su marido le estaba siendo infiel. Pelearon y el 7 de diciembre de 1939 salió furiosa de su apartamento con solo $30 encima. Rogers asumió que regresaría a casa en breve y la esperó, pero estaría esperando mucho tiempo. 2 semanas después, finalmente denunció la desaparición de Follett a la policía y pasaron 4 meses antes de que se emitiera una notificación de persona desaparecida. Debido a que el boletín usaba su nombre de casada, la desaparición de Follett no atrajo mucha atención. Follett nunca fue encontrada, pero su madre Helen nunca dejó de buscar. Con el paso de los años empezó a sospechar más de Rogers y lo acusó de estar involucrado en la desaparición de su hija. Aunque exigió a la policía que investigaran a Rogers, nunca se encontró evidencia de que hubiese cometido algún crimen. La desaparición de Barbara Follett sigue sin resolverse y la niña que fue lanzada al escenario nacional prematuramente había logrado desaparecer por completo. Número 6. Keith Reinhardt. Keith Reinhardt era un reportero deportivo que estaba cansado de la rutina diaria, soñaba con abrir una tienda de antigüedades y decidió mudarse a la tranquila ciudad de Silver Plum, en Colorado, en 1988. Su viejo amigo Ted Parker vivía allí, así que esperaba estar cerca de otro hombre que disfrutara el aire libre. Pero la tragedia y el misterio seguirían a Reinhardt y Parker mientras se instalaban en su nueva vida. Reinhardt abrió su tienda y esperaba que su esposa se uniera a él pronto, pero se enteró de que su edificio tenía un oscuro secreto. El dueño anterior, Tom Young, había desaparecido un año antes y su cuerpo fue encontrado 10 meses después junto con el de su perro, ambos asesinados a balazos. Un día, no mucho después del espantoso descubrimiento, Keith decidió que subiría a la cima de la montaña cercana a Pendleton, el sitio de los cuerpos. Visitó a Ted, quien asumió que su amigo se arrepentiría cuando viera lo difícil que era la escalada, pero Keith Reinhardt subió la montaña a pesar de todo y nunca bajó. Quienes lo vieron antes de partir dijeron que no llevaba provisiones. Los helicópteros buscaron en la montaña señales de él durante días, pero nunca se encontró señal alguna de Reinhardt. En una búsqueda en su negocio se encontró que había recopilado informes de noticias sobre la desaparición de Young y había escrito poesía morbosa. Algunos lugareños sospechaban que fue un suicidio, otros que planeó su desaparición para escapar de deudas y un negocio en quiebra. Otros creen que quien mató a Tom Young reclamó otra víctima, pero Keith Reinhardt nunca ha sido encontrado, ni vivo ni muerto.
Número 5. Ray Gricar. Trabajar en las fuerzas policiales te hará ganar poderosos enemigos y un fiscal de distrito de Pensilvania puede haber descubierto esto de la manera incorrecta. Ray Gricar era un abogado veterano que se desempeñó como fiscal de distrito del condado de Center durante 20 años. Estaba listo para jubilarse en el año 2005, planeando dimitir después del final de su mandato, pero nunca llegó a cumplir este último turno y, en cambio, pasó a ser objeto de una de las desapariciones más misteriosas del siglo XXI. El 15 de abril de 2005, Gricar llamó a su novia, Patty Fornicola, para avisarle que regresaba a casa a solo unos minutos de distancia, pero nunca regresó y ella pronto llamó a la policía. A pesar de que solo estuvo desaparecido durante horas, era un ciudadano prominente y la policía entró en acción. A la mañana siguiente encontraron una vista inquietante en un estacionamiento local, su Mini Cooper rojo, sin señales de Ray Gricar. No había señales de forcejeo, pero si Gricar se había ido por su cuenta, se aseguró de que no pudiera ser encontrado. Su celular seguía en el auto, pero se llevaron su computadora, las llaves y la billetera. Al no haber señales de lucha, muchos sospecharon que había sido un suicidio. El hermano mayor de Gricar, Roy, se suicidó en 1996 y el automóvil fue encontrado en una posición similar a la de Roy en ese fatídico día. Su computadora portátil fue encontrada en el fondo del río Susquehanna meses después, sin disco duro. Un disco duro dañado fue encontrado meses después, pero estaba en muy mal estado y no reveló sus secretos. La hija de Gricar solicitó al tribunal que lo declararan muerto 6 años después, pero su destino seguía siendo un misterio. Un hombre parecido a Gricar fue arrestado en Utah, pero se demostró que no era él. A donde quiera que haya ido Gricar, se llevó sus secretos consigo. Número 4. El misterio del Triángulo de Bennington. El suroeste rural de Vermont es uno de los lugares más soñolientos de Estados Unidos, pero en los años 40 se convirtió en un lugar de terror. El Triángulo de Bennington era un área de pequeños pueblos que rodeaban la montaña de Glastonbury, ahora una popular zona de senderismo. Era 1945 cuando comenzaron las desapariciones con Midday Rivers, de 74 años de edad, el cual era un cazador local que estaba con un grupo de 4 en la montaña cuando se separó de este. Los lugareños peinaron el área, pero solo hallaron uno de los cartuchos de su rifle. Rivers conocía bien el lugar y era un sobreviviente experimentado, pero nunca más lo volvieron a ver. Poco más de un año después, le siguió la estudiante universitaria Paula Jean Walden, estudiante de segundo año del cercano Bennington College. Fue a caminar por el sendero cercano, vista por muchos lugareños. Una pareja de ancianos que caminaba informó haberla visto caminando delante de ellos, pero cuando llegaron a su ubicación, había desaparecido sin dejar rastro alguno. El FBI se involucró y ofreció una recompensa, pero al igual que Rivers, ella desapareció en el aire. Fue 3 años más tarde cuando el misterio del Triángulo de Bennington golpeó nuevamente. El anciano veterano James Tedford viajaba en un autobús de regreso a su casa en Bennington Soldiers Home y fue visto en el autobús en la última parada antes de Bennington. En algún lugar entre allí y su hogar, él desapareció. Su equipaje seguía en el portaequipajes y su horario de asiento, pero James Tedford había desaparecido inexplicablemente. Lo siguió Paul Jepson, de 8 años de edad, que desapareció de la camioneta de su madre mientras ella iba a alimentar a sus cerdos. Estuvo ausente durante 1 hora y cuando regresó, Paul se había ido. Nunca se encontró evidencia de él. Frida Langer, de 53 años de edad, fue la última en desaparecer, solo un mes después que Paul, habiendo desaparecido después de regresar a su campamento para cambiarse de ropa. Su cuerpo fue encontrado casi 1 año después, luego de una búsqueda exhaustiva, la única de todas las víctimas que fue encontrada, pero no se pudo determinar la causa de su muerte. El Triángulo de Bennington reclamó su última víctima, pero sus misterios nunca se resolvieron. Número 3. Joseph Ford Crater. Un juez poderoso que enfrentaba un escándalo que pone fin a su carrera puede haber tenido un enemigo al que no pudiera superar, o un escape poco convencional de sus problemas. Joseph Ford Crater era un hombre familiar en Nueva York antes de su desaparición en 1930, habiendo ascendido al rango de juez de la Suprema Corte del Estado, pero tenía una historia de corrupción, incluida una misteriosa retirada que, se sospecha, fue una recompensa hacia la maquinaria policial de la Tammany Hall. Con su posición de administrador concursal consiguió grandes ganancias, lo que llevó a acusaciones de lavado de dinero. ¿Habría provocado esto su desaparición? Crater y su esposa Sheila estaban de vacaciones en Maine cuando recibió una llamada misteriosa y regresó a la ciudad a toda prisa. Le prometió a su esposa que volvería antes de su cumpleaños, pero su comportamiento en Nueva York despertó sospechas. Revisó sus archivos del tribunal, sacó maletines cerrados con llave fuera de su oficina e hizo que su secretario de archivo cambiara 2 cheques enormes de casi $80,000 en dinero actual. Crater cenó con amigos esa noche y planeaba ver un espectáculo de Broadway, pero después de eso, las versiones difieren. Algunos de sus amigos dicen que se fue en un taxi, otros que caminó por la calle, pero nadie le dio importancia hasta que no regresó a Maine. Su esposa llamó frenéticamente a sus amigos, pero
pero no obtuvo respuesta. La policía no fue notificada hasta casi un mes después de su desaparición, la cual se convirtió en noticia nacional. La policía interrogó a muchas mujeres en Atlantic City con las que Crater se había involucrado, pero ninguna sabía en dónde estaba. Una investigación no fue concluyente para declarar a Crater vivo o muerto. ¿Un viejo enemigo se había vengado de él o escapó y asumió una nueva identidad? Un posible adelanto en el caso llegó 85 años después, cuando una mujer recientemente fallecida dejó notas donde afirmaba que Crater había sido asesinado por un policía corrupto en Nueva York por órdenes de Murder Inc. Ella dio instrucciones acerca de dónde estaba enterrado en Coney Island, pero no se encontró rastro alguno. Número 2. Tara Calico. La desaparición de Tara Calico es una de las más inexplicables e inquietantes desapariciones, no por lo que desconocemos, sino por lo que sí sabemos. Con solo 19 años de edad, a Calico le gustaba andar en bicicleta por la carretera estatal 47 de Nuevo México. A menudo viajaba con su madre, Patty, pero ella dejó de hacerlo porque pensaba que un conductor las estaba siguiendo. Patty le dijo que tuviera cuidado, pero a Tara no le preocupaba. El martes 20 de septiembre de 1988, Tara no volvió de su paseo. Patty salió a buscarla y se puso en contacto con la policía. Encontraron piezas de su Walkman Sony y los testigos dijeron que la vieron en su bicicleta seguida de cerca por un conductor desconocido en una camioneta. Un escalofriante avance en el caso se produjo casi un año después, el 15 de junio de 1989, al otro lado del país, en Port St. John, Florida. Se encontró una fotografía en el estacionamiento de una tienda. Mostraba a una mujer joven atada y amordazada en el maletero de un automóvil junto a un niño. La mujer que encontró la foto dijo que vio una camioneta sin ventanas conducida por un hombre con bigote. La policía no pudo seguir a la camioneta. Patty identificó a la mujer de la imagen como Tara basándose en una cicatriz en su pierna, y el niño fue inicialmente identificado como Michael Handley, desaparecido también. Pero el cuerpo del niño de Nuevo México fue encontrado un año después, cerca de donde desapareció. Murió por exposición después de perderse. El niño de la fotografía nunca ha sido identificado y Tara Calico nunca ha sido vista otra vez. Número 1. Solomon Northup. Una de las historias de personas desaparecidas más famosas, la historia de Solomon Northup se convirtió en una de las memorias más vendidas y en una película ganadora del Oscar, pero lo que sucedió con él sigue siendo un misterio. Northup era un hombre negro nacido libre que vivía en Nueva York a principios del siglo XIX, pero eso no les importaba a los estados del sur. Cuando Northup, un músico viajero, fue a Washington D.C. para actuar en 1841, fue drogado y secuestrado. Fue enviado a Nueva Orleans, donde fue vendido como esclavo. Durante 12 años fue enviado de un propietario a otro, tratado cruelmente, hasta que conoció a un trabajador canadiense que lo escuchó y le consiguió ayuda legal en Nueva York. Al regresar a Nueva York en 1853, publicó sus memorias, 12 años de esclavitud. Pero los años de trabajos forzados y golpizas habían afectado a Northup y se informó que era un hombre borracho y depresivo. Encontró una segunda carrera como orador sobre la brutalidad de la esclavitud, pero se enfrentó a multitudes violentas que se oponían a su mensaje. Para 1858 había desaparecido del mapa y ni siquiera su esposa e hijos sabían dónde estaba. Muchos especularon que había sido asesinado por enemigos que querían silenciarlo o que lo habían secuestrado de nuevo y vendido como esclavo a pesar de ser un hombre mayor que poco serviría en una granja. Un rumor más optimista era que no podía soportar no hacer nada más mientras otros estaban de esclavos y abandonó todo para unirse al ferrocarril subterráneo, o tal vez mientras bebía para escapar de sus recuerdos encontró su final al caer a un lago cercano. Las palabras de Solomon Northup impactaron al mundo mucho después de su partida. Sin embargo, él desapareció sin dejar rastro alguno. ¿Listo para hacer que el resto de tu noche desaparezca misteriosamente? ¿Por qué no miras otro de nuestros videos? Gracias por vernos y como siempre, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Hasta la próxima, amigos.